Todos conocemos la historia de Moisés, el líder que liberó a los israelitas de Egipto, que habló cara a cara con Dios y que recibió los 10 mandamientos. Pero hay una parte de su historia que pocos conocen, un misterio enterrado en las arenas del tiempo. ¿Qué pasó con los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer? ¿Por qué sus nombres parecen desvanecerse en la Biblia? Hoy vamos a adentrarnos en una de las grandes incógnitas de la Biblia. Mientras que Moisés es una de las figuras más destacadas, sus hijos, Gersón y Eliezer, parecen haber sido olvidados por la historia. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con ellos? La respuesta podría sorprenderte. Para entender qué pudo haber pasado con Gersón y Eliezer, necesitamos retroceder a los días previos al gran éxodo, cuando Moisés vivía una vida completamente diferente. Una vida que pocos podrían imaginar para el hombre que luego dividiría las aguas del Mar Rojo. Tras huir de Egipto, Moisés se encontró en un desierto árido, solo y exiliado, buscando un nuevo propósito. Fue en las tierras de Madián donde su vida tomó un giro inesperado. Allí, junto a un pozo, Moisés defendió a unas jóvenes pastoras de unos agresivos pastores, una acción que lo llevó a conocer a Jetró, el sacerdote de Madián. Jetró, agradecido por la valentía de Moisés, le ofreció a su hija Séfora en matrimonio. Moisés, quien había sido príncipe en Egipto, ahora se encontraba viviendo una vida de pastor, una vida humilde pero plena en Madián. Fue aquí donde nacieron sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Moisés vivió en Madián durante 40 años, un periodo que podría haberse sentido como un destierro, pero que también fue un tiempo de profunda transformación personal. En esta tierra extranjera, Moisés pasó de ser un príncipe fugitivo a un humilde pastor, aprendiendo a cuidar de su familia y de su rebaño. Gersón, su primer hijo, nació durante esta etapa y su nombre reflejaba el sentimiento de Moisés de ser un extranjero, un forastero en tierra ajena. El nombre Gersón encierra en sí mismo la nostalgia y la lucha interna de Moisés. Que extranjero allí, un nombre que habla de la identidad dual de Moisés, egipcio de nacimiento, hebreo por sangre, y ahora un nómada en un nuevo hogar. Gersón, desde el momento de su nacimiento, fue marcado por esta mezcla de culturas e identidades. Pero Gersón no fue el único hijo. Unos años después, nació Eliezer. Su nombre, Mi Dios es ayuda, refleja el agradecimiento de Moisés por haber sido salvado de las manos del faraón. Mientras cuidaba de su rebaño, Moisés sabía que había un propósito mayor aguardándole, pero en ese momento, su mundo giraba en torno a su familia y su vida sencilla en Madián. Imaginen a Moisés, no como el imponente líder que desafiaría a Faraón, sino como un padre joven, cuidando de su esposa y sus hijos, enseñándoles las historias de sus antepasados mientras pastoreaba el rebaño de Jetró. Gersón y Eliezer crecieron en un ambiente pacífico, pero lejos de la grandeza y los conflictos que definirían más tarde la vida de su padre. En ese entonces, Moisés probablemente no sabía que su vida cambiaría drásticamente. Para sus hijos, él era simplemente papá. Un hombre que, aunque había dejado atrás un pasado complicado en Egipto, estaba presente y dedicado a ellos. Pero la vida tranquila en Madián estaba a punto de ser interrumpida. Moisés, en una de sus rutinas diarias, encontró algo que cambiaría el destino de su familia y de toda una nación. En el monte Horeb, Moisés tuvo una visión que lo llamó de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Pero, ¿qué significó esto para Gersón y Eliezer? Cuando Moisés recibió la llamada divina, no solo él, sino toda su familia quedó marcada por el cambio. Gersón y Eliezer, aunque pequeños, fueron testigos del comienzo de la misión más grande jamás emprendida por su padre. Sin embargo, a medida que Moisés ascendía en su rol como líder, sus hijos parecieron desvanecerse en la sombra de la historia. En el siguiente segmento, exploraremos cómo Gersón y Eliezer acompañaron a su padre en este increíble viaje y por qué sus nombres comenzaron a desaparecer de los relatos bíblicos. ¿Acaso fueron olvidados o simplemente su historia tomó un rumbo distinto? Quédate con nosotros para descubrirlo. Tras el llamado de Dios en la zarza ardiente, la vida de Moisés dio un giro radical. El pastor tranquilo de Madián se convirtió en el líder del mayor éxodo en la historia de la humanidad. Pero mientras la figura de Moisés crecía en relevancia, sus hijos, Gersón y Eliezer, comenzaron a desvanecerse de los relatos bíblicos. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué su presencia es tan tenue en la narrativa sagrada?
Los nombres de Gersón y Eliezer aparecen brevemente después del Éxodo, pero a medida que la historia avanza, sus rastros se vuelven casi imperceptibles. Acompañaron a su padre en la salida de Egipto, pero los detalles sobre su destino se pierden en el tiempo. Para entender esta desaparición, es esencial analizar las pocas menciones bíblicas que existen sobre Gersón y Eliezer. En el libro del Éxodo, Séfora, la esposa de Moisés, es enviada de regreso a Madián junto con sus hijos mientras Moisés se enfrenta al faraón. No se menciona por qué Moisés tomó esta decisión, pero algunos estudiosos sugieren que podría haber sido para proteger a su familia del inminente conflicto. Esto nos da una pista importante: mientras Moisés se convertía en el liberador de Israel, sus hijos no estaban a su lado. Imaginemos el impacto que esta decisión tuvo en Gersón y Eliezer. Alejados de su padre en un momento crucial, su vínculo con la gran misión de Moisés pudo haberse debilitado. Gersón y Eliezer crecieron, en parte, lejos de la acción, bajo la tutela de su abuelo Jetro, en Madián, mientras su padre enfrentaba los desafíos más grandes de su vida. Después de la liberación de Israel, cuando Moisés finalmente se reúne con su familia en el desierto, los relatos bíblicos mencionan el reencuentro con Jetro y Séfora, pero sobre Gersón y Eliezer, el silencio es casi total. En este punto, comienzan a desvanecerse de la narrativa principal, dejando muchas preguntas sin respuesta. En el libro de los Números, se menciona a los descendientes de Gersón, los gersonitas, quienes tuvieron la responsabilidad de transportar las cortinas del tabernáculo y sus componentes. Una tarea significativa pero discreta. Sin embargo, mientras que otras familias levíticas, como los coatitas y los meraritas, recibieron un rol destacado en la historia de Israel, los gersonitas no alcanzaron la misma prominencia. ¿Fue este un destino injusto? Algunos podrían decir que sí. A pesar de ser hijos de Moisés, Gersón y sus descendientes no se convirtieron en líderes del pueblo. Su papel en la historia fue funcional, necesario, pero no glorioso. En cuanto a Eliezer, la Biblia menciona que su hijo Reabías tuvo muchos descendientes, pero sus nombres no están asociados a grandes hechos o liderazgos. Es como si la historia decidiera no seguir su linaje. Es fascinante, pero también desconcertante, como los hijos de uno de los hombres más importantes de la Biblia fueron relegados a un segundo plano. Algunos estudiosos sugieren que esta omisión pudo haber sido intencional, como una forma de enfocar la narrativa en la misión divina de Moisés y en el futuro de Israel como nación, más que en su familia inmediata. Entonces, ¿por qué fueron olvidados? Una teoría intrigante es que el liderazgo espiritual y militar de Israel debía pasar a hombres sin conexión directa con Moisés para evitar cualquier forma de dinastía o nepotismo. Josué, por ejemplo, fue elegido como sucesor de Moisés, no uno de sus hijos. Esta decisión subraya la idea de que el liderazgo de Israel dependía de la elección divina, no de la herencia familiar. Los hijos de Moisés no fueron elegidos para continuar su obra. Gersón y Eliezer, aunque hijos de un gran profeta, no formaron parte de los eventos decisivos que siguieron. La historia de Israel se centró en aquellos que Dios eligió directamente, como Josué, dejando atrás a los descendientes de Moisés, quienes, aunque cumplidores de funciones vitales, permanecieron en la sombra. Esto nos lleva a una reflexión más profunda: en la historia bíblica, el propósito divino a menudo supera las expectativas humanas. Gersón y Eliezer no desaparecieron por accidente, sino porque la historia que Dios estaba escribiendo tenía un enfoque diferente. Ellos, como muchos otros en la historia sagrada, sirvieron a un propósito silencioso pero esencial. A medida que avanzamos en la historia, la ausencia de Gersón y Eliezer se vuelve más pronunciada. ¿Por qué la Biblia, tan rica en detalles sobre otros personajes, guarda silencio sobre los hijos de Moisés? Esta pregunta ha intrigado a estudiosos, teólogos y creyentes por siglos. ¿Es posible que detrás de este silencio se esconda un mensaje más profundo? La historia bíblica está llena de héroes olvidados y de personajes que, aunque jugaron roles esenciales, no reciben el mismo reconocimiento que otros. Pero en el caso de Gersón y Eliezer, la desaparición de sus nombres y hechos podría tener significados más profundos. ¿Qué nos intenta enseñar la Biblia a través de este silencio? Una teoría sugiere que la omisión de Gersón y Eliezer en la narrativa principal fue deliberada, con el propósito de subrayar un mensaje clave en la historia de la redención y la elección divina.
El protagonismo no siempre se otorga por derecho de nacimiento. En otras palabras, la grandeza no siempre se hereda, sino que es otorgada por Dios de acuerdo con su propósito y plan. Consideremos a Josué, un hombre de la tribu de Efraín, elegido por Dios para liderar a Israel después de Moisés. Su selección, y no la de uno de los hijos de Moisés, refuerza la idea de que el liderazgo espiritual de Israel debía surgir de la voluntad divina y no de un linaje preestablecido. Esta es una poderosa enseñanza sobre la soberanía de Dios en la historia. Además, la Biblia nos muestra repetidamente que Dios elige a quienes están dispuestos a obedecer su voluntad, más allá de su linaje o posición. Gersón y Eliezer, aunque hijos de Moisés, no fueron escogidos para liderar, posiblemente porque Dios tenía otros planes para ellos o porque su destino era distinto al de su padre. Sin embargo, el hecho de que no fueran líderes visibles no significa que Gersón y Eliezer no desempeñaran un papel importante. En el libro de Números, como mencionamos antes, se menciona a los gersonitas, descendientes de Gersón, quienes se encargaron de las tareas del tabernáculo. Aunque no eran líderes militares o espirituales, fueron custodios de lo sagrado, responsables de la preservación del espacio donde Dios habitaba entre su pueblo. Este papel, aunque menos glorioso que el de los grandes líderes, era fundamental. Los gersonitas, descendientes de Gersón, estaban encargados de transportar las cortinas y los tabiques del tabernáculo. Su labor aseguraba que la presencia de Dios pudiera moverse con el pueblo, una responsabilidad sagrada que garantizaba la continuidad de la adoración en medio del desierto. Aunque no recibieron honores visibles, su servicio fue esencial para el culto y la vida espiritual de Israel. ¿Y qué hay de Eliezer? Aunque menos se sabe sobre sus descendientes, se menciona que tuvo un hijo, Reabías, cuyo linaje se multiplicó. Esto nos sugiere que la línea de Moisés no se extinguió, sino que continuó a través de descendientes que, aunque no protagonizaron grandes hazañas, formaron parte del pueblo de Dios. Algunos estudiosos proponen una teoría aún más intrigante, que el olvido de Gersón y Eliezer en la narrativa podría haber sido una estrategia divina para proteger su linaje. En un tiempo de constantes desafíos y peligros, ser un hijo prominente de Moisés podría haberlos puesto en riesgo. Mantenerlos en la sombra pudo haber sido una forma de protegerlos de enemigos que buscarían debilitar a Moisés a través de su familia. Esta teoría, aunque especulativa, nos invita a considerar cómo Dios a veces actúa de manera que no comprendemos completamente, protegiendo y guiando de formas que no son evidentes a primera vista. El silencio de la Biblia sobre Gersón y Eliezer podría ser un testimonio de esta protección divina, una manera de mantenerlos a salvo en una época de turbulencia y cambio. Al final, la historia de Gersón y Eliezer nos deja con más preguntas que respuestas, pero también con una lección poderosa. No todos los que juegan un papel en la historia de Dios reciben reconocimiento público. Algunos, como los hijos de Moisés, sirven en silencio, cumpliendo roles vitales que sostienen la fe y la adoración del pueblo de Dios. Quizás el legado de Gersón y Eliezer no esté en los actos heroicos que la historia recuerda, sino en la fidelidad silenciosa que permitió a su padre cumplir con su destino. Ellos, como muchos otros en la Biblia, nos enseñan que el verdadero impacto a menudo ocurre lejos de los reflectores, en la dedicación diaria y el servicio fiel a Dios. En la historia de la Biblia, incluso los olvidados tienen un lugar en el gran plan de Dios. Y aunque Gersón y Eliezer no recibieron la gloria de su padre, su vida y su servicio fueron fundamentales para la historia de Israel. Así, su legado, aunque oculto, sigue vivo. Así, Gersón y Eliezer, los hijos olvidados de Moisés, nos invitan a reflexionar sobre aquellos cuyos nombres no se recuerdan, pero cuyo impacto es inmortal. ¿Es posible que haya más personas como ellos en nuestras propias vidas, aquellos que, aunque no celebremos, han sido esenciales en nuestro camino? Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes de la Biblia y sus misterios. Y déjanos en los comentarios, ¿qué opinas de la historia de Gersón y Eliezer? ¿Crees que su papel fue olvidado injustamente? Nos encantaría conocer tu opinión.